Muy buenas tardes de nuevo, hermanos. Decíamos desde el principio que hoy esta liturgia del tercer domingo de Adviento nos habla de la alegría. Toda la liturgia, las tres lecturas que acabamos de escuchar, hacen hincapié, junto con ese salmo de David, sobre esta condición que tiene que ser esencial y natural en la vida del cristiano. Me han oído en otras ocasiones comentarles que yo hablo de un octavo pecado capital, que no aparece obviamente en la doctrina de la Iglesia, es invención del Padre Ángel, pero sería la tristeza. Los pecados capitales se caracterizan porque inducen a otros pecados. Y ciertamente un estado de tristeza en el alma y en la vida nos conducen siempre al desánimo, a la desesperanza. Que no puede haber mayor ofensa a Dios que esa, porque sería esa pérdida de confianza y esa ausencia de fe en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de esta palabra, de la alegría, de lo que implica en nosotros, cuáles son realmente las causas de la alegría en nuestra vida, y después intentar responder también a esa pregunta que deja en el aire el Evangelio, esa cuestión que le plantean a Juan el Bautista y que va a responder en tres secuencias consecutivas. ¿Qué tenemos que hacer? Precisamente para hacer realidad en nuestra vida el Evangelio de Jesucristo. Domingo de la alegría, por tanto, Domenica Gaudete o Gaudete in Domino sempre, es decir, gócense siempre en el Señor. Es el mensaje que hoy la liturgia nos deja. Pero yo diría que no es solamente la condición de un día, de un domingo, sino que es la alegría propia del tiempo de Adviento. El Adviento como preparación inminente a la celebración de la Navidad. Es decir, el gozo que supone el sabernos testigos de que Dios ha venido a habitar en medio de nosotros. Es más, quiere habitar en nosotros. Quiere que cada uno de nosotros se convierta en un pesebre, en un nacimiento, donde Él tome cuerpo, se haga carne. Y no solamente propiedad de un tiempo, sino que debe ser condición de vida, condición permanente de nuestra vida cristiana. Ser felices, en consecuencia, vivir alegres, es posible, yo me atrevería a decir que es el deseo humano más universal. No es condición simplemente del cristiano, de los que seguimos a Cristo, es condición del hombre en la tierra, o debería de serlo. Quizá algo está fallando en nuestra sociedad que nos impide hacerlo realidad. También después aterrizaremos un poco este detalle. El gran Chesterton decía que la alegría es el gigantesco secreto del cristiano. Fíjense qué expresión. El gigantesco secreto del cristiano, estar alegres. ¿Nos han preguntado alguna vez ustedes qué tiene de especial esa melodía inmortal que conocemos como la Novena Sinfonía de Beethoven? ¿No se lo han preguntado? La han escuchado muchas veces. ¿No se nos eriza el vello cuando escuchamos esa melodía? ¿Qué tendrá de especial? Pues precisamente esto, es un canto a la alegría. Beethoven lo que hizo fue precisamente recoger la oda a la alegría que escribió Friedrich Schiller, que dice así, perdón por mi alemán, yo no hablo alemán, Hanne Freuden volere, Freude, 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 Strorer Gotenfanken, que significa cantemos agradablemente, alegría, 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 hermosa chispa de los dioses. Hermoso. Algo tiene especial esa melodía, ¿verdad? Y no es otra cosa sino que nos está hablando, incluso sin conocer y reconocer la letra que expresa esa alegría interior que tiene que estar siempre presente en nuestras vidas. Miren, les dejo algunas citas de grandes santos y de grandes personajes de la historia de la humanidad que han hablado de esta característica humana. San Juan Bosco decía
que el demonio no puede resistir a la gente alegre. El demonio no puede resistir a la gente alegre. ¿Por qué tenemos miedo al demonio? A lo mejor porque estamos tristes. Y ahí no le podemos hacer resistencia, se aprovecha de nuestra debilidad. Pero cuando el gozo y la alegría llenan nuestro corazón, no hay cosa que más odie el demonio. Y huye de ese estado anímico de la alegría. San Francisco de Asís, en una frase muy similar, decía que la alegría es el segurísimo remedio contra las 1000 insidias del enemigo. Tremenda solución, remedio contra el demonio. El Papa Francisco, en ese lenguaje tan particular suyo, argentino, porteño, decía: a veces estos cristianos melancólicos tienen máscara de pepinillos en vinagre que de personas alegres que tienen una vida bella. Y no hace mucho tiempo que dijo esto. Conoce el Papa Francisco nuestra vida cristiana y cómo vivimos nuestra fe. ¿Y por qué nos llamará pepinillos en vinagre? Porque a veces parecemos más amargados que alegres, ¿no? Y así lucen muchas veces nuestras celebraciones. El padre Alessandro Pronsato comenta irónicamente, dice: el único momento en que me entran dudas, en que comienzo a sospechar que quizá lo que cuentan en la iglesia no son patrañas y que Dios puede existir, es cuando os veo contentos. Ese es el principio de credibilidad que tenemos que dar a los demás. Ahora, si alguien ajeno a nuestra fe se hace presente en nuestra asamblea y nos ve con cara amarga, va a decir: pues no sé en qué cree esta gente, si no manifestamos esa alegría interna del corazón. Santa Teresa de Calcuta decía que las personas más desdichadas que había conocido en su vida no eran los más enfermos, ni los más pobres, ni los más ignorados, sino los que no tienen alegría. Son los más desdichados. Sócrates, el gran filósofo, decía: la alegría del alma forma los bellos días de nuestra vida. Condición sine qua non. Más cercano a nosotros, Benjamin Franklin decía: la alegría es piedra filosofal que todo lo convierte en oro. Todo en nuestra vida se convierte en oro si estamos alegres. Si nos pasamos al campo de la ciencia, de la medicina, anecdóticamente ustedes recordarán esa película famosa hace algunos años, Patch Adams. Sí, todos nos hemos reído con ella, ¿verdad? Hunter Doherty Adams, precisamente con ese apodo de Patch, que fundó la risoterapia. Las risoterapias, es decir, una técnica para recuperar la salud a través del humor. Charles Chaplin, este gran humorista, que todos hemos seguido también en el cine, decía que un día sin risas es un día perdido. Por tanto, ahí está esa filosofía médica, podríamos decir, del doctor Murphy, que dice: la alegría es el ingrediente principal en el compuesto de la salud. ¿Sí? La alegría es saludable. Y lo dice un médico, un doctor. Y por mencionar a otro, quizá más famoso todavía que el doctor Murphy, se hizo famoso por el cine, pero Santiago Ramón y Cajal fue Premio Nobel de Medicina en 1906, el gran doctor español, y decía que solo la alegría es garantía de salud y longevidad. Solo la alegría es garantía de salud y longevidad. Y por no faltar, obviamente, a la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, el libro de los Proverbios 17:22, dice: un corazón alegre hace bien al cuerpo, un espíritu abatido seca los huesos. En la misma línea. Y este es el mensaje que nos deja hoy la liturgia, precisamente: estén siempre alegres en el Señor, decía San Pablo a los filipenses. Se lo repito: estén alegres, que vuestra alegría sea vuestra fortaleza. Y esta es nuestra misión, precisamente: dar testimonio y llevar esta novedad evangélica al mundo entero, obviamente desde la alegría de haberlo descubierto. Ahora bien, hoy más que nunca
debemos demostrar al mundo esa alegría del Evangelio. ¿Por qué? Porque no vemos que la alegría acompañe precisamente nuestra existencia en el día a día. Dios, permítanme que lo resuma tan brevemente, porque sería motivo de un gran discurso, pero creo que Dios ha dejado de ser el principio integrador de nuestra cultura. Nosotros, ciudadanos de Occidente, hemos vivido durante 500 años en México, durante 2000 años en Europa, imbuidos en una cultura cristiana, es decir, orientada, dirigida, integrada desde Cristo, como modelo. Y sin embargo, hoy parece que Dios deja de ser precisamente ese principio integrador de nuestra cultura. Y la fe se ha diluido en las conciencias de las personas. Vivimos, y sobre todo las nuevas generaciones, una situación de gran indiferencia. Estamos viviendo un cambio de época, y ese cambio de época genera grandes cambios sociales, muy acelerados, precisamente desde la cultura digital. Y esto, yo digo que exige al mismo tiempo unos grandes cambios eclesiales. Es decir, la Iglesia tiene que caminar al ritmo del tiempo que vivimos. No podemos quedarnos pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor. El Evangelio siempre es respuesta a la actualidad. Y por tanto, nuestra evolución eclesial debe ir de la mano con la evolución social. Esto exige de nosotros, debería exigir una gran renovación que nos permita precisamente vivir y anunciar la fe en un mundo hoy cada vez más secularizado, donde Dios está ausente. Decía el gran Ortega y Gasset, lo peor que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Qué gran realidad. Lo peor que nos pasa es que no sabemos lo que nos está pasando. Pero hemos de empezar nosotros mismos a cuestionarnos qué es lo que nos está pasando. Pregúntenselo con más frecuencia. ¿Qué nos está pasando? Dice, lo voy a intentar resumir así, quizá tendría otras muchas manifestaciones, pero la que nos constata el Evangelio es precisamente esta hoy. San Juan Evangelista, a quien hemos escuchado hoy en el Evangelio como protagonista, decía, en medio de ustedes hay uno a quien no conocen. En medio de ustedes hay uno a quien no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien no merezco ni siquiera desatarle las sandalias. Pero yo me quedo con esa frase impactante. Juan está hablando de Jesús, el Mesías, a su generación como el gran desconocido. El problema es que han pasado 2000 años y seguimos sin conocerlo. Seguimos sin conocerlo. ¿Por qué digo esto? Porque si es verdad que suena paradójico, yo diría que incluso dramáticamente realista. Un personaje supuestamente conocido por todos, porque ¿quién, si mencionamos a Jesucristo, no dice que ha oído hablar de él? Nadie, ni siquiera los que no se declaran cristianos. Pero en realidad es un perfecto desconocido. Y muchos cristianos, por señalarnos nosotros mismos, nos permitimos muchas veces opinar categóricamente sobre Jesucristo cuando apenas le conocemos. Si es verdad, conocemos algún relato pintoresco, simplista de él, hemos leído el Evangelio, conocemos sus anécdotas, incluso somos capaces de ponerle poesía o hacer utopía sobre la vida de Jesús. Muchos cristianos se interesan, diría, por la doctrina católica, por la verdad que profesa la Iglesia, pero porque en ella encuentran seguridad y tranquilidad, y que nadie nos lo cambie, que nadie nos lo toque. Otros cristianos, yo diría que muchos menos, incluso se atreven a afirmar y redundar en el Evangelio que nos deja el Santo Padre o los obispos, porque en ellos encontramos estabilidad. Pero lo cierto es que
Si nosotros elimináramos la persona de Jesucristo de la vida de muchos cristianos, nos daríamos cuenta de que no cambia nada. Luego es una vida sin Cristo. Es una vida que se llama cristiana, es una persona que se denomina a sí mismo como cristiano porque quizá le gusta la adjetivación, pero en realidad de Cristo tiene poco. Y resulta que si nosotros quitamos a Cristo de la vida de muchos cristianos, va a quedar una cáscara, una apariencia, ¿no? Un nombre, pero nada más. Ahora, ¿hacer vida el Evangelio? Eso no. Este es el problema del mundo de hoy, por eso digo que cada vez está más secularizado, empezando por nosotros mismos. ¿Cuál es, por tanto, la razón de nuestra alegría frente a esta dificultad que nosotros resaltamos? La única razón de nuestra alegría es Cristo. La alegría es un fruto del Espíritu Santo. ¿Conocen los dones y los frutos del Espíritu Santo? Bueno, ahí está categorizada precisamente la alegría como un fruto del Espíritu en nuestra vida. Yo voy a resumirlo en 10 razones para nuestra alegría. Primero, alegría porque me siento inmensamente amado. Me siento inmensamente amado por Dios. Esta es la verdad del Evangelio cuando uno la escudriña, cuando uno intenta hacer vida. Te das cuenta inmediatamente del gran amor que Dios tiene por ti. Segundo, porque he dado pleno sentido precisamente a mi vida, y ese sentido no es otro sino el amor de Dios en mí. Leíamos en la primera lectura al profeta Sofonías, y en varios libros del Antiguo Testamento, concretamente los Reyes, donde se nos narra incluso la historia de David, no sé si conocen el pasaje tan particular cuando David empieza a danzar en la presencia del Arca de la Alianza. Empieza a brincar, a saltar, a bailar de alegría, y su esposa Salomé le tiene que llamar la atención, dice: no hagas el ridículo, por favor, delante de todo el pueblo. Pero David no puede dejar de mostrar esa felicidad interior que le comunica la presencia de Dios. Canto, baile, danza, alegría, ¿no?, ante la presencia del Señor. Tercero, porque nunca me siento solo. Es curioso. El cristiano, el que vive con Dios, jamás puede sufrir soledad. Y un gran mal, ¿no?, que atenaza el mundo moderno es el de la soledad. ¿Cuántas gentes deprimidas precisamente ante esta experiencia de vida? Cuando muere tu esposo, cuando muere tu esposa, cuando pierdes un hijo, ante ese drama de la muerte, ¿no?, te atenaza la soledad. Y sin embargo, cuando uno está con Dios, jamás puede sentirse solo. Se vive siempre el gozo de la comunión, tanto hacia adentro, diríamos, en una comunión con lo divino, como hacia afuera, en esa gozosa comunión con los hermanos. Cuarto, porque ya no teme nada, y quiero hacer hincapié en esta palabra, el temor, el miedo. El verdadero cristiano, en ese espíritu de alegría, no cabe el temor, el miedo. Se sabe en buenas manos, te sientes enteramente y constantemente protegido por el Señor. Esta es una realidad particular. San Pablo, precisamente hemos leído la carta a los Filipenses, cuando estaba en la prisión de Filipos, encadenado, en la celda, bajo tierra, con la espalda rota por los azotes que le habían dado, empieza a entonar himnos a Dios. ¿Recuerdan lo que pasó cuando empezó a cantar los salmos? Dice que temblaron los cimientos de la cárcel. La fuerza del Espíritu que se transmitía precisamente a través de ese gozo, de ese canto alegre, en la recitación de los salmos hizo que se conmovieran los cimientos de aquella prisión. E incluso consiguió la conversión de su propio carcelero, aparece después en la lectura. La conversión, ¿no?
de aquel que le retenía. Los filipenses aprendieron que la fe es una fiesta. Hasta el carcelero, ¿no?, hizo fiesta con Pablo. El presidente estadounidense Franklin Roosevelt tenía esta frase, dice: lo único que debemos temer es el miedo. Lo único que debemos temer es el miedo, pero ese miedo ya desapareció con nuestra fe. Quinto, porque asegura el cumplimiento de la esperanza y los deseos. Es decir, sabemos de quién nos hemos fiado y no defrauda nunca. En Dios encontramos nuestra esperanza, es garantía de salvación. Nos sentimos salvados, por tanto, poseemos ya las arras del Espíritu Santo en nosotros, el principio de la salvación hecho vida. Séptimo, porque convierte nuestro trabajo en vocación. ¿Y qué importante es esto? Todos trabajamos, pero muchos se sienten esclavos de su trabajo. Es más, se dedican a aquello que no les gusta hacer. Y el trabajo se convierte en una esclavitud. En cambio, cuando uno ha experimentado este gozo de Dios en él, convierte su trabajo en vocación. Es decir, lo hace con liberalidad, goza, encuentra su propia dignificación en él, se siente colaborador de Dios en la obra creadora del mundo a través de esa actividad diaria. Octavo, porque puede iluminar todas las realidades oscuras, el sufrimiento, la limitación, el sentido de fracaso que muchas veces llenan nuestra vida, porque todo esto queda relativizado en nuestra vida y con gran sentido del humor. Y quiero resaltar una vez más esta característica. El sentido del humor es expresión de la alegría interior, no solamente la risa o la sonrisa, sino el humor. Porque, noveno, podríamos decir, uno está seguro de que nada, ni sus propios pecados, lo podrán apartar del amor de Dios. Y por eso uno aprende a reírse de sí mismo. El patrono de los payasos. ¿Saben quién es el patrono de los payasos? No saben quién es el patrono de los payasos. Dicen que después del sacerdocio, la mejor profesión en la vida es la de payaso. Santo Tomás Moro, patrón también de los políticos, ¿no? El gran canciller, ¿no?, inglés, que fue condenado a muerte porque no le dio la razón, ¿no?, a su rey, Enrique VIII. Decía así Tomás Moro: felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca terminarán de divertirse en la vida. Esta es una gran realidad, el buen humor que tenemos que tener frente a la adversidad que la vida nos pone delante, porque estando con Dios no hay nada que pueda retenernos, ni siquiera nuestro pecado. Dios no deja de amarnos porque seamos pecadores, es más, se esfuerza mucho más en reconquistar nuestra vida. Y décimo, porque gracias a Cristo, incluso la muerte se convierte para nosotros en Pascua. Qué gran verdad. La muerte no es un final, es el gran principio de la eternidad, la Pascua eterna. Todas las razones podrían resumirse, yo diría, en una, así como Jesucristo resumió los 10 mandamientos en uno solo, ¿no? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Yo digo que todas estas razones de nuestra alegría podríamos resumirlas en una sola palabra: el amor. El amor. Solo el que se siente amado y el que ama puede vivir la intensa y gran alegría de la vida. Solo el que ama y es amado. Cuando amamos a una persona, ella es la fuente de nuestro gozo. Y cuando nos sentimos amados por alguien, hay una seguridad y una satisfacción enormes que nos invaden, porque el amor es el que da ritmo y sentido precisamente a la vida humana. Y creo que todos lo hemos
he sentido y experimentado de una u otra manera. Con el amor de papá, con el amor de mamá, con el noviazgo, con la esponsalidad, con la paternidad, con la maternidad, con las relaciones humanas. El amor lo invade todo. Decía el profeta Sofonías, escuchábamos la primera lectura, ya les citaba el baile de David. ¿Por qué danza Dios? ¿Por qué baila Dios? ¿Por qué se alegra Dios? Simplemente porque te ama, porque me ama a cada uno personalmente. A pesar de nuestras traiciones, de nuestros pecados, de nuestros olvidos, de nuestras caídas, de nuestros cansancios, de nuestra apatía, Dios nos sigue amando. Pero a veces da la impresión que conozco poco o nada del amor. Y habría que decir menos aún del amor de Dios por nosotros. El amor no busca motivos para amar. El amor de Dios es siempre gratuito. Y la perfección no es precisamente la causa del amor de Dios por nosotros, sino el efecto del amor de Dios en nosotros. Dios no nos quiere porque seamos perfectos, porque entonces sería imposible que nos amara, porque nadie lo es, sino que llegamos a ser perfectos porque Dios nos ha amado y luego le imitamos. Esta es la gran lección que nos deja el Evangelio. Conclusión, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me decía San Juan Bautista hoy ante esa pregunta que le plantearon primero de una manera genérica, luego unos publicanos y luego unos soldados? 3 respuestas, una, por tanto, genérica. El que tenga 2 túnicas, que dé una, y el que tenga comida, que la comparta. Fíjense cómo se nos está manifestando aquí, precisamente, como una de las causas de nuestra alegría y de nuestra satisfacción personal, un criterio de justicia. Pongan atención, no hablo de caridad, hablo de justicia. Una justicia, eso sí, animada por la caridad, que exige acabar con ese desequilibrio entre quien tiene lo superfluo y quien carece de lo necesario. Ese equilibrio social que vemos que falta tanto hoy en nuestra sociedad. Caridad que mueve a estar atentos siempre del prójimo, de salir al encuentro de su necesidad, de no justificarse nunca buscando el propio interés en nuestras cosas, a expensas de los demás. Primera gran respuesta que nos deja hoy el Evangelio, el amor fraterno. Y aquí quisiera citar a uno de los mayores escritores de la literatura mundial, a León Trotsky, Tolstoy, Guerra y Paz, la habrán leído, ¿no? Y si no, les invito a que en las vacaciones de Navidad cojan un buen libro, ¿sí?, para ocupar nuestro tiempo y además aprender mucho. Decía el gran Tolstoy, no hay más que una manera de ser feliz, vivir para los demás. No hay más que una manera para ser feliz, vivir para los demás. Y por citar a nuestro patrono del buen humor, a Tomás Moro, una vez más, decía, felices los que están atentos a las necesidades de los demás sin sentirse imprescindibles, porque en ello distribuirán la verdadera alegría para todos. Sentirnos responsables de esas necesidades de nuestro prójimo, en eso encontramos verdadera alegría. La segunda respuesta que encontramos en el Evangelio, dirigida precisamente a los publicanos, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense cómo San Juan no les pide que cambien de oficio. Es curioso, un oficio tan detestable, ¿no? Cobrador de impuestos, publicanos. No les pide ningún cambio, ni gestos extraordinarios, nada excepcional, sino que cumplan honestamente el propio deber. Y aquí la fuerza está en la palabra honestidad. Honestidad, que tiene que acompañar siempre ese sentido de alegría en nuestra vida. Sinónimos de honestidad: honradez, integridad, rectitud, nobleza, decencia. Son características que deberían de adornar siempre nuestra vida cristiana y que significa no otra cosa sino actuar
con veracidad, con sinceridad y con transparencia siempre. Claro, vivimos en una sociedad donde la doblez impera siempre. Nuestras expresiones, nuestro lenguaje no representa muchas veces lo que pensamos, sino lo que queremos que el otro escuche. Cuidado con esa doblez, porque es lo contrario precisamente de la veracidad y de la transparencia que exige la honestidad. Tomás Moro al respecto decía también: si el honor fuera rentable, todo el mundo sería honorable. Claro, el mexicano se dio cuenta de esto hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuidado, porque no solamente estamos faltando al honor, sino a nuestro cristianismo y a Cristo mismo. No quiero dejar de mencionar aquí algo que a mí me conmovió muchísimo en mi vida sacerdotal. Hace años, cuando yo trabajaba en Perú, cuando llegaba a la ciudad, a Tarapoto, ahí en la selva, me hospedaba con una familia muy sencilla, muy humilde, pero muy transparente, ¿no? Enseguida me abrieron su corazón y yo siempre cuando llegaba ahí solía quedarme en su casa. Y el más chico de sus hijos, el más pequeño de los hijos, que en aquel momento debería tener, si no recuerdo mal, unos 5 o 6 años máximo, a mí me conmovía porque cuando yo llegaba a la casa decía: mamá, mamá, llegó el padre honesto. El padre honesto me llamaba. Yo nunca entendí por qué me llamaba así. No sé si que le costaba decir el padre Ángel, pero me conmovía el título que me daba un niño, ¿no? ¿Qué podía ver en mí para calificarme de esa manera? Pero ciertamente me hacía sentir orgulloso, ¿sí? Algo bien debería estar haciendo para que un niño te llamara así. Algún día alguien nos podrá dar este título a todos, por nuestra forma de ser, por nuestra manera de comportarnos, por nuestra apertura y sensibilidad ante la necesidad del otro, honestidad, transparencia, integridad, rectitud, nobleza de espíritu. Eso es el auténtico cristiano. Esa es la descripción que de nosotros hace el Evangelio, pero al que a veces damos tan poco título. Y la tercera respuesta a los soldados, aquellos que representan de una u otra manera el poder y que hoy vemos representado no solamente en nuestros policías o en nuestras guardias, no, en el ejército. Yo creo que todos de una u otra manera ostentamos cierto poder y autoridad sobre los demás: el papá, la mamá sobre el hijo, el empresario sobre sus trabajadores, el maestro sobre sus alumnos, el político o el legislador sobre la sociedad, etcétera. Y aquí la tentación siempre nos recuerda a San Juan que es el abuso de este poder, y lo que pide es que no caigan nunca en la extorsión ni en las denuncias apócrifas frente a los demás, que se conformen con su salario, nos dice el Evangelio, que se conformen con lo que tienen y que no exploten a los demás. Algo muy lejos hoy de nuestra realidad social, porque no solo vemos la extorsión, no solamente la sufrimos, sino que nos prestamos a ella, ¿no? Cuando el policía se acerca a pedirte la mordida, ¿qué es lo que hacemos? Nos hacemos cómplices del mal que quisiéramos muchas veces corregir. Por tanto, termino, vivir el Adviento significa no conformarnos con ser esos, perdonen la expresión, gruñones guardianes de la verdad frente a todos los demás que estarían en el error, ni esos policías o carceleros de la ortodoxia. Ser verdaderos cristianos y vivir auténticamente el Adviento significa simplemente ser testigos de la alegría cristiana frente al mundo. Ser testigos de la alegría, convertirnos a nosotros mismos en regalo, en don. En estos días, en estas semanas que nos preceden a la Navidad, todos hacemos regalos, bonitos regalos, envoltorios, lazos, tarjetas. Ahora, lo más difícil no es esto,
ese saldar nuestra gratitud a quien debemos algún favor con algún presente. Eso es fácil, es cómodo. Yo creo que el cristiano debe convertirse él mismo en ese regalo y en ese don. Él personalmente, darse a los demás, hacer de su vida una entrega sin reservas para todos. Esa debería ser nuestra impronta en este tiempo de Adviento y en la próxima Navidad. Decía, termino, el gran Lord Byron, grande en algunas cosas, tétrico y dramático en otras, político idealista, aristócrata excéntrico y sobre todo una vida cargada de escándalo, nada imitable, por cierto, pero tiene frases geniales y dice: para tener alegría uno debe compartirla. Para tener alegría es necesario compartirla, no retenerla, porque esa alegría es un don que Dios te ha dado no para ti, sino para los demás. Tú eres el transmisor, ¿sí? Eres el mensajero de la misma frente al mundo. Y termino con una frase que voy a manipular. Me va a permitir aquí el señor Antoine de Saint-Exupéry, del Principito, ese libro que ese sí le hemos leído todos, ¿verdad? Por lo menos en la escuela. Y yo voy a cambiar una frase que él tiene y voy a decir la alegría y la felicidad. Él habla de la perfección, habla de la perfección. Yo cambio perfección por la alegría, felicidad. Se logra no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar. Piénsenla bien. La alegría se logra no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando ya no hay nada más que quitar. Este tiempo de Adviento nos invita a deshacernos de todas aquellas cosas superfluas que nos sobran, que no son necesarias en nuestra vida, para poder precisamente identificar qué es lo esencial y qué es lo importante en ella. Frente a la inminente llegada de Jesús, ¿cuál va a ser tu regalo para ese niño que nace? Porque lo único que espera es tu disponibilidad, es tu fe, es tu vida, en la que quiere habitar para siempre. Que así sea.